La periferia. Comunicación de la comunidad organizada. Obviamente que el resultado electoral en Estados Unidos está resuelto. Una vez más volvieron a fallar las encuestas. Pero esto reconfigura el mapa no solamente interno para dicho país, sino también en términos de geopolítica. ¿Qué va a pasar de ahora en más en torno al conflicto de Ucrania? ¿Qué va a pasar con Israel en Medio Oriente? ¿Y qué va a pasar con América Latina? Le damos la bienvenida a la periferia al analista internacional, docente universitario, Walter Formento. Walter, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo de la periferia te damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Gustavo, equipo, un gusto poder estar dialogando con ustedes. El gusto es nuestro, Walter. Bueno, ¿qué primera lectura habría que hacer de este triunfo republicano en Estados Unidos? Primero, yo diría el triunfo aplastante de los republicanos. El triunfo aplastante de los republicanos, que significa, a mí los primeros datos van pudiendo permitirnos decir estas cosas. Hay una magnitud de votos que supera a la base electoral republicana. Por lo tanto, estamos viendo un voto a Trump que también viene de origen demócrata, y seguramente es un voto que está castigando los gobiernos del Partido Demócrata, su alineamiento internacional, las derrotas en las guerras tanto en Taiwán como en Ucrania como en Gaza, y esos elementos me parece que son importantes tenerlos en cuenta porque la magnitud del voto a Trump excede el voto histórico del Partido Republicano. En función de ello, ¿considerás que va a haber un realineamiento de Estados Unidos en torno a su política exterior con respecto precisamente a conflictos que han marcado la era Biden, como son Ucrania y también Palestina? Sí, yo considero que Trump va a debilitar la presencia de la OTAN en Ucrania. Va a debilitar la presencia de la OTAN en Gaza, y ninguna duda va a bajar el tono, y esto va a ser algo mucho más de mediano plazo porque va a ser más dialogado con China, que tiene que ver con la amenaza permanente que la OTAN y Davos han sostenido en la batalla por Taiwán, ¿no? Contra China. Y me parece que estos tres frentes se van a debilitar notablemente, pero considero que el de Taiwán va a ser mucho más laxo, el tiempo va a ser más largo, porque de hecho no es tan contundente. ¿Y cómo ves que la relación que pueda llegar a tener con Europa? Porque bajo la gestión de Biden, Europa terminó subordinándose a través de la OTAN a los designios de Estados Unidos. Esto llevó, por ejemplo, a la crisis interna en Francia, y hoy asistimos a una crisis económica que parece profundizarse con el correr del tiempo en Alemania. Dos países que son centrales para la comunidad europea y que están muy estrechamente vinculados en torno a una relación bilateral y unipolar con Estados Unidos. Bueno, ¿cómo avisorás que puede llegar a ocurrir ahora o qué dirección va a tomar estas relaciones a partir de lo que implica la gestión de Donald Trump? Bueno, ese es uno de los grandes temas a tratar después de estas elecciones en Estados Unidos, porque sin ningún lugar a duda Trump va a avanzar en el desfinanciamiento a la OTAN y a Davos, y perjudicando a Davos, porque Davos de ahora en más va a tener que financiar de su propio bolsillo y no del bolsillo del Estado norteamericano,
la guerra en la Unión Europea contra Alemania, Francia, Italia. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, el debilitamiento de la OTAN y de Davos controlando los negocios de la Unión Europea, y por otro lado, el regreso de la vieja entente Alemania, Francia, Italia como los grandes motores de la Unión Europea, retomando y amplificando su juego de establecer vínculos con Rusia, comprando materias primas de todo orden, de materias primas de orden estratégico y de alto valor agregado, y materias primas, alimentos. Y por otro lado, va a tratar de retomar en los próximos años a China y a la India como sus principales mercados de venta de valores, de mercancías de alto valor agregado y medio valor agregado. Por lo tanto, eso va a ser todo un dato cualitativo. Es decir, los grados de libertad que va a retomar la Unión Europea, que con la OTAN y con Davos, patrocinados desde Estados Unidos, había quedado subordinado, y lo que nosotros teníamos como política europea era la política europea que la OTAN tenía y que Davos permitía que la Unión Europea tuviera, porque ninguna duda estaban subordinados. Walter, Martín Tomasini te saluda, ¿cómo estás? Martín, un gusto. Un gusto. Mirando desde nuestro lugar, el gobierno argentino, el gobierno de Milei estaba esperando que se suceda lo que pasó, que gane Trump. Vos, como analista, ¿ves que va a llegar ayuda al gobierno de Milei? ¿Nos van a dar lo que estamos pensando que nos tienen que dar? ¿O va a seguir Estados Unidos con una política más proteccionista y no dándole tanta bola al pensamiento de Milei? Bueno, ahí hay que tener en cuenta que Trump tiene un pensamiento propio. Él no es un republicano, un miembro del Partido Republicano clásico. Forma parte del Partido Republicano como parte de un proceso donde un conjunto del empresariado local norteamericano fue haciendo desde el Partido Demócrata al Partido Republicano, pero no se vincula directamente con los grandes grupos económicos centrados alrededor de Texas y Florida con Rockefeller. Es decir, Donald Trump tiene una mirada propia y es muy propio del viejo Partido Demócrata que tenía centro de gravedad en la conducción de los Kennedy. Por lo tanto, Trump no va a seguir linealmente la línea del Partido Republicano, republicano que de alguna manera decide los cursos de acción desde Texas y de Florida. Ahí va a haber una relación tensa, porque en realidad los objetivos de Trump no solamente ahora se van a diferenciar, sino que siempre en el gobierno anterior de Donald Trump también se diferenciaron de los intereses estratégicos que tiene el núcleo continental de intereses financieros con centro en la banca comercial, en el JP Morgan, es decir, en Texas y Dallas. ¿Cómo impacta ello en la política argentina, entonces, en función de esta caracterización de Trump? Bueno, en la política argentina va a haber una presencia más fuerte, va a querer haber una presencia más fuerte de estos sectores que están detrás de Trump, con esta característica que el gobierno de Trump, vuelvo a decirte, no es el gobierno de los Rockefeller. El gobierno de Trump es un gobierno de grupos económicos que históricamente tuvieron una mirada desde el Partido Demócrata y desde los Kennedy, pero que no tienen escala global, pero tampoco tienen escala continental, es decir, tienen presencia fuerte y estructural en toda Latinoamérica y Caribe. Por lo tanto, va a tener un comportamiento, si se quiere, mucho más tendiente a fortalecer las capacidades nacionales, el mercado interno nacional, y no
el interés propio del continentalismo republicano que tiende a reforzar sus inversiones y la disputa de distintos territorios en Latinoamérica. De todos modos, esto va a suceder por líneas interiores, porque ya lo estamos viendo que el Comando Sur ya está pidiéndole a Perú que cierre el puerto del Chancay que había acordado y se estaba desarrollando con China. Digo, todas esas cosas, esas tensiones y esas presiones van a suceder. Lo que pasa es que, por ejemplo, poniendo ese caso, China tiene capacidades estratégicas y económico-estratégicas de una dimensión que Estados Unidos y el gobierno de Trump no van a poder, empatar. Y por lo tanto van a ir a una tensión profunda y estructural con China, y veremos en Perú si pueden lograr sus objetivos. En Perú como en Venezuela, porque en Venezuela es otro de los objetivos que tiene el viejo establishment republicano de los Rockefeller, que es conquistar las grandes reservas de petróleo de Venezuela, las que tienen en Venezuela y en la Venezuela Esequiba, para tratar de recuperar por la fuerza. Bueno, eso va a llevar a una confrontación aguda entre el Partido Republicano y un gobierno republicano con los BRICS, que a mí me parece que Trump no está totalmente de acuerdo con ese objetivo, pero eso va a ser parte de la interna del Partido Republicano. Podemos inferir de esto que Milei está en aprietos, ¿no? Porque aquello que se da por supuesto, teniendo en cuenta cuáles son las intencionalidades primarias de Trump, no va a llegar de inmediato, a su vez teniendo en cuenta que el Fondo Monetario está presionando para que Milei devalúe. Digo, esto implica que el gobierno nacional hace un mal diagnóstico de la lectura geopolítica en este contexto, ¿no? Sí, a mí me parece que una cosa es el discurso del gobierno de Milei y otra cosa es el conocimiento que ellos tienen de la realidad. Por ejemplo, ni Caputo ni Sturzenegger son bienvenidos al diálogo con el Partido Republicano. Porque una cosa es este diálogo supuesto y que tiene Milei, y otra cosa son el Estado profundo, es decir, los intereses económicos profundos que Trump impulsa una concepción de proyecto latinoamericano que es una mistura entre el viejo partido demócrata de los Kennedy, que expresó siempre Trump, y los nuevos aliados que tiene dentro del Partido Republicano, que no tienen que ver con el viejo establishment republicano con centro en Texas. Ahí va a haber tensiones internas muy fuertes y muy dinámicas dentro del Partido Republicano con respecto a qué hacer y cómo moverse al interior de Latinoamérica y Caribe. ¿Cómo ves la relación que pueda llegar a tener con el complejo tecnoindustrial de Estados Unidos? Porque hay una mutación en torno a lo que es el capitalismo, algunos analistas lo llaman así, con fuerte concentración del capital dentro de esa estructura. Y Trump es un tipo más vinculado con el sector productivo, más allá de lo que Elliot Mank haya expresado en las últimas horas. Digo, ¿cómo observás esa relación que pueda tener Trump con este desarrollo, con esta infraestructura tecnocapitalista dentro de Estados Unidos y también en proyección internacional, obvio? En la interna norteamericana, Trump va a apuntalar las posiciones que lleva adelante Elon Musk enfrentado a Bill Gates, que es la otra ala del complejo financiero de inteligencia artificial, porque ahí hay dos grandes actores, uno los que están detrás de Bill Gates y otros son los que están detrás de Elon Musk. Por lo tanto, esa fractura, que es una fractura estructural, por eso se dice fractura, se va a profundizar y se va a tensar, porque me parece que este momento electoral y el modo en que este hecho electoral
se manifestó con características estructurales y sistémicas al interior de Estados Unidos, está hablando de la profundidad de la guerra civil en Estados Unidos. Es decir, en lo electoral nosotros podemos percibir la profundidad que ha tomado la confrontación interna entre las dos fracciones de oligarquía financiera que comandan y se disputan en Estados Unidos. Entonces, nosotros a veces solamente pensamos en términos de cómo Estados Unidos va a proyectar poder y se va a querer comer regiones, naciones y áreas de negocio. Y a veces no le prestamos tanta atención como la pregunta que vos me haces, me llevas a prestarle atención a la interna norteamericana como resultado del triunfo electoral y como presidente a Trump, que es un hombre que venía del viejo partido demócrata de los Kennedy, ¿no? Su padre y toda su historia, y que hoy forma parte del Partido Republicano y del ala que no tiene buen diálogo con los Rockefeller, que es el verdadero actor financiero que comanda el Partido Republicano, y desde ahí a la familia Bush, y que de alguna manera tienen a Elon Musk como otro actor de segundas y terceras líneas. Walter, para finalizar y teniendo en cuenta precisamente esta cuestión interna, ¿cómo imaginás que va a ser la transición en relación a lo que pueda llegar a ser, por ejemplo, la administración demócrata en función de lo geopolítico y de lo interno también? Porque tal vez uno infiere que se puedan adelantar los tiempos habilitando a Israel que vaya a una guerra total con Irán en Medio Oriente, por ejemplo, para saltar y confrontar después con Rusia. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar propiamente con la vida política estadounidense bajo una tensión permanente como la que se ha gestado en este proceso de campaña? Bueno, es una pregunta que es muy buena porque incluso describe la realidad en el territorio de la Unión Europea que va desde España hasta Ucrania. Pero lo que me parece que va a suceder ahí es un principio de desfinanciamiento de la OTAN, un proceso de financiamiento de las grandes empresas transnacionales globales asociadas al Partido Demócrata, y seguramente Trump va a bajar los respaldos a Zelensky, va a aumentar los respaldos a la Unión Europea, particularmente a la vieja alianza Alemania, Francia, Italia, contra Davos, contra la Unión Europea de von der Leyen. Esa interna se va a profundizar al interior de la Unión Europea, y en el caso de China, a mí me parece que Trump, esto no en el corto plazo, pero en el espíritu de Trump está recuperar el diálogo de política comercial con Xi Jinping, que es todo lo contrario que hizo la OTAN y Davos, que es avanzar en la guerra de la OTAN desde Taiwán sobre el territorio continental de China. Y me parece que eso va a tender primero a ser desfinanciado, despotenciado, para generar un escenario de negociación. Walter, como siempre, para nosotros es un gusto poder dialogar con vos. Te agradecemos estos minutos compartidos con la Periferia. Será hasta la próxima y gracias. El agradecido soy yo siempre de poder estar formando parte de la Periferia. Abrazo grande. Así escuchábamos al analista internacional Walter Formento dando cuenta de lo que ocurre en Estados Unidos y de lo que se viene en el corto plazo también.